Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, pues ya estamos aquí en este su programa. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Y para nosotros es una alegría saludarles. Jorge Sangenís. Diana Martínez. Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Y bueno, pues estamos comenzando esta semana con todas estas catequesis extraordinarias que el Papa nos ha dejado en su viaje por Sudamérica. Él estuvo desde el domingo antepasado, de domingo a domingo, diríamos, visitó 3 países. Estuvo en Ecuador, estuvo en Bolivia, estuvo en Paraguay. Y hoy ya llegó a Roma. ¿Y qué es lo que hizo? Pues como lo ha hecho en otros viajes, ha acudido ahí ante la Virgen María para darle las gracias por este viaje pastoral que podríamos decir de manera exitosa ha podido realizar y que nosotros hemos podido seguir y seguramente ustedes también a través de vía internet. Y bueno, no faltará alguno que a lo mejor diga, y yo hasta estuve por allá, ¿verdad? No es el caso de nosotros, pero queremos prolongar y queremos hacerles partícipes, queridos amigos, de aquello que se vivió en estos días. Es tanto que yo creo que hoy podríamos checar o comentar algunas de las cosas que el Papa dijo ahí en Ecuador y que dijo en Bolivia. Pero antes, a mí sí me gustaría como que destacar algunos de los puntos que algunas personas mencionaban, como que 8 gestos que se destacan de la visita del Papa. ¿Qué es lo que más impactó en estos días a algunas personas? Pues uno de ellos fue la mirada del Papa. Aquí nos comentan que una pareja de jóvenes tenía una hija que pues estaba pues obviamente un poquito enferma. Que estaba enferma, ¿no? Y ellos le dijeron a una cocinera pues que la llevara con el Papa para pues para que le diera la bendición. Pero pues ellos no pensaron de que cuando pasó el carro del Papa, porque obviamente iba a pasar muy rápido y pues obviamente la cocinera no pudo hacer este tipo de aspectos, entonces pasó muy rápido, pero el Papa volteó a ver a esta nena y pues fue como si fuera la bendición, porque pues pasó obviamente muy rápido, pero fue como si fuera una bendición. Recordamos efectivamente, por ejemplo, en el caso del Papa Juan Pablo II, cómo la gente dice, es que me miró. Y es infinidad de personas que dicen, pero no solamente me miró, sino dio la bendición justo en el lugar en donde yo estaba. Pues ese es así como se habla del don de la ubicuidad, o de la bilocación, seguramente que este es un fenómeno que con el tiempo se habrá que ver. También se habló de la misericordia del Papa, estos gestos tan diversos como los que el Papa ha manifestado que sabe estar cercano a las personas. Sí, en este caso el Papa Francisco pues acarició, besó y dio la bendición y regaló 2 rosarios incluso a una pequeña que padecía una discapacidad. Claro, y entonces también como cuando el Papa detiene el papamóvil, ¿no? Para ver a una anciana. Así es, tuvo el papamóvil precisamente para estar cerca de una anciana que la vio en silla de ruedas y fue y pues la saludó y le dio la bendición. Y ahí entramos también en esos gestos de misericordia cuando pues se acerca a darle un abrazo a una persona. Yo creo que todos y podemos entender cómo en estos eventos tan grandes hay seguridad para quien es un personaje y pues puedo recordar a un futbolista en donde pues le tomaron a mal el que no hubiera saludado a unos niños, ya le ha sucedido en varias ocasiones. Hace poco también en
en los videos, ahí hablan de algún gesto que aparentemente no fue muy cortés con respecto a su esposa, en fin, pero nos encontramos a este hombre que es cariñoso, que es cercano, en este caso, un abrazo. Un abrazo a una joven precisamente ecuatoriana de nombre Pierina, que tuvo la oportunidad de estar con él en el palacio pues durante una visita de cortesía de su santidad, y él nos dice que pues es un abrazo que renueva su corazón. Bueno, y entonces nos encontramos también al Papa en estos tiempos modernos, podríamos decir, el Papa de las selfies, ¿no? Así es, un joven con discapacidad, ahí en un grupo, obviamente en los grupos que se tuvo con los jóvenes, le pidió que se tomaron una selfie y pues claro, lo aceptó el Papa con muchísimo gusto. Y el Papa que también es cercano a los enfermos, como el caso de un sobreviviente que cantó al Papa. Así es, pues es un sobreviviente de nombre Ángeles Zumba y es un tenor, el cual pues integró el coro que cantó en la misa del Papa Francisco, que fue celebrada en el Parque de Samanés de Guayaquil. Y también allí en Nicaragua, bueno, no en Nicaragua, sino más bien un nicaragüense que en silla de ruedas se acercó ahí, viajó desde Nicaragua hasta Guayaquil para poder ver al Papa, para estar cerca de él. Y algo que ya estábamos destacando el lunes pasado, queridos amigos, que recuerdan ustedes cuando estábamos con nuestra emisión, señalábamos, el Papa ya ha llegado a Ecuador y pues comienza su peregrinación, y entonces el Papa no solamente durante una noche, sino prácticamente todas las noches salió a... Él les decía a todos los que ahí se encontraban, no se les ocurra dormir aquí, que duerman bien y que sueñen con los angelitos. Así es, no salía a darles la buena noche, bueno, a darles la bendición. Estupendos gestos. Aquellos que tuvimos aquí al Papa Juan Pablo II, ¿cuántas también veces lo hizo ahí en la Anunciatura? En Guanajuato lo hizo también ahí. Sí, miren, a veces nos cuesta trabajo entender que estos viajes son muy agotadores, es de continente a continente, son viajes de 12 horas y además con un cambio de horario muy grande, son 7 horas de diferencia. Y pues la gente muy entusiasta, ¿no? Y los papas muy prudentes y muy benignos, invitando también a que dejen descansar, decía el Papa, dejen de dormir a los vecinos, ¿verdad? Y también hay que saber respetar esto, el Papa. Y fíjense que también el Papa en esta ocasión llevó un báculo de madera. Este es un gesto que a muchas personas les llama la atención porque fue hecho precisamente como una copia de un báculo que el Papa llevó allá a Tierra Santa en el 2014 y que aquel fue hecho de madera de olivo. Pero bien, estas son como que las anécdotas, es así como que podamos ir calentando motores y entonces vamos a introducirnos a fin de cuentas, queridos amigos, porque las visitas del Papa en cualquier parte del mundo y los acontecimientos del Papa siempre van a estar llenos de estas anécdotas, pero no es lo más importante, sino lo más importante es definitivamente los mensajes, las palabras que él nos va diciendo. Y queremos precisamente retomar algunos de estos puntos y queremos comenzar con el tema de la familia. Pero la familia y en esta dimensión de la sociedad. Nosotros sabemos que muchas veces en la sociedad podemos encontrar motivos para dividirnos. Hay quienes así lo hacen, desde porque yo vivo en una calle que está pavimentada, en una casa que está grande, y tú a 3 cuadras de donde yo vivo, vives prácticamente en una casucha, en una calle que no está pavimentada, y ya somos diferentes. O algún otro tipo de situaciones. Bueno, pues el Papa nos dice que la sociedad debe de aprender de la familia, porque la sociedad, a fin de cuentas, tiene que ser esto, ¿no? Una gran familia, la familia de los que vivimos en una casa, en un edificio, en una colonia, en una ciudad. Y entonces el Papa nos dice: apoyo a los miembros de la familia, pues nos dice que nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social se siente verdaderamente en casa, en una familia. Los padres, los abuelos, los hijos son de casa, ninguno está excluido. Si alguien tiene una dificultad, si alguien tiene una dificultad incluso grave,
aunque se les haya buscado, los demás acuden, apoyan y curan ese dolor. Claro, y así nos apoyamos. Yo creo que todos, de alguna forma, hay algunas calles, cuando es de nuestra colonia, nos sentimos seguros. Cuando estamos fuera de estos ámbitos, podemos experimentar alguna inseguridad. Recuerdo ya hace muchos años, mi párroco, que en paz descanse, y estoy hablando de los años 80, él decía, refiriéndose ciertamente a la Ciudad de México, como la indiferencia que se daba entre personas. Dice, me pidieron que fuera a ver a un difunto, llegué al edificio, toqué el timbre, me equivoqué, eran 3 departamentos, en el segundo departamento, en el número 2 es donde había muerto una persona, y los del 3 y los del 1 no sabían nada. Así de repente. Pero el Papa nos dice, apoyémonos en la sociedad como en una familia, todos unidos. Evitar la cultura del descarte, esto es ser una sociedad incluyente en donde todos trabajamos por un fin común y no anulamos al otro, sino al contrario, incluso podemos apoyarlo para que él también contribuya. Y junto con esto, pues recordar que la vida y todo lo que hemos recibido es un don. Ciertamente yo puedo decir, yo trabajé y yo conseguí el dinero para comprarme esta cosa, lo que sea, voy a pensar en un carro, o alguien, un papá, una madre de familia, un joven que se compra un televisor, bueno, pues hay que compartirlo, ¿no? Gratis lo recibimos, gratis hay que darlo. Y vivir en una familia, pues también nos lleva a tener una vida digna. Así es, nos lleva a tener una vida digna. La fraternidad vivida en la familia nace de la solidaridad en la sociedad, que no consiste únicamente en dar lo necesario, sino ser responsable uno del otro. Y en la sociedad entonces también debe de procurarse tener un especial hacia los jóvenes. ¿Qué habría que construir para los jóvenes? Un futuro mejor en el sentido de que existan fuentes de empleo a través de una buena educación para poder hacer frente a la complejidad del problema que pues estamos viviendo con el desempleo. Y en la familia pues hay adultos, hay mayores, ¿y qué es lo que tendríamos que hacer unos con otros? Pues respetar al prójimo. Esto quiere decir respetar a cada uno en el ámbito social, al reconocer lo bueno y lo malo que hay en cada de uno, incluso hasta nuestras propias limitaciones. Y junto con esto entonces estaremos respetando pues también la libertad y la sociedad civil. Esto es que todos podemos asumir iniciativas para poder mejorar esta sociedad en la cual todos formamos parte importante. Claro, y para ello es muy necesario el diálogo, ¿eh? El Papa nos ha dado algunas pistas sobre el diálogo para poder resolver siempre cualquier conflicto. Nos dirá, pues el bien común es uno de los principios que tendríamos que buscar. El bien común me lleva a renunciar a mi egoísmo, lo que es mejor para mí, para buscar lo que es mejor para nosotros. Y para poder llegar al bien común necesitamos el diálogo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que necesitamos? Y bueno, pues alguien tiene que ceder, pero lo que importa más es el bien común. Y ciertamente sobre esto, en esta vida de familia, en esta construcción de la sociedad, la Iglesia tiene mucho que decir. Y cuando decimos la Iglesia, no nos referimos a lo que el Papa, el Padre diga, sino lo que cada uno de nosotros podamos hacer. Porque cada uno de nosotros, en cuanto a bautizados, somos hijos de Dios, somos parte de la Iglesia. De tal manera que siempre, en cualquier lugar, la Iglesia no es parte de un problema, pero sí es parte de la solución. Vamos a ir a una pausa, amigos, y regresamos.
Amigos, pues estamos ya aquí de regreso en su programa. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Nuestro teléfono es 67 25 04 28. Y el correo, bueno, más bien el Facebook es Radio Cronos. Ahorita ya lo pueden localizar como Mundo Católico, ahí nos van a encontrar. Muy bien, bueno, pues ustedes, amigos, a través de los medios de comunicación es como podemos entrar en este diálogo en corto con ustedes. Y hoy, pues el Papa nos ha dicho que, bueno, no es hoy, hago remembranza de que estamos reflexionando sobre las enseñanzas, las catequesis del Papa en este hermosísimo viaje que ha concluido el día de hoy lunes, ha llegado allá a Roma y entonces estuvo de domingo a domingo en Ecuador, Bolivia y en Paraguay. Y algunas de las cosas que estamos recordando hoy es precisamente como el Papa nos dijo que evangelizar es nuestra revolución. No solamente México ha vivido procesos difíciles que han llegado incluso a revoluciones, sino también en América del Sur, y por eso este término, esta palabra llama tanto la atención y resuena con mayor fuerza cuando se habla de una revolución. Pero es una revolución en donde hay gritos, pero no son estos gritos discordes, gritos de violencia, sino son llamados a la unidad, llamadas a la paz, llamados al amor. Y de esta manera entonces el Papa pues nos va a estar diciendo nuestra revolución es precisamente el grito del amor, el grito de la unidad. Y sobre esto entonces nos dice, tenemos que ir evangelizando. Evangelizar, que para cada uno de nosotros no es promover utopías, ilusiones, sino definitivamente hablar de esta realidad, la vida nueva que en Cristo cada uno de nosotros hemos recibido. Y entonces, por eso, el Papa nos dice que hay un anhelo que implica... Así es, un anhelo que implica la unidad, conforta la alegría precisamente para evangelizar, tener un inmenso bien comunicando todo eso. No hay que arriesgarnos y ser una persona vivida, que haya vivido esta experiencia. Y así entonces definitivamente el que evangeliza ha tenido la experiencia de sentirse amado y entonces comienza a amar a los demás, pero lo comienza a amar en la alegría. Y de esta manera entonces es como la iglesia se pone en un estado de misión, en el estado de poder compartir hacia afuera lo que hemos estado recibiendo. Y entonces también nos va a decir, bueno, la unidad no nos lleva a ser una sola, como una especie de una sola masa, una uniformidad, sino nos lleva a poder reconocer la grandeza de la diversidad. Tampoco se trata de un arreglo hecho a nuestra medida en el que nosotros ponemos las condiciones, elegimos los integrantes y excluimos a los demás. Sino que entonces efectivamente pues ahí hay esta no una uniformidad, sino definitivamente la multiforme armonía que atrae. Cuando cada uno de nosotros nos podemos sentir reconocidos desde nuestra realidad y podemos compartir también entonces la alegría y el gozo del Evangelio. Así es, no se fundamenta en tener los mismos gustos. Los seres humanos somos humanos. Somos hermanos porque por amor Dios nos ha creado, nos ha destinado. Porque Él nos ha destinado por pura iniciativa suya para que seamos sus hijos, ¿no? Vamos a leerlo, porque es hermoso las palabras del Papa, y entonces si las cambiamos ya perdemos el sentido. Vamos a leerlo con calmita. Así es, nos dice también que somos hermanos porque justificados por la sangre de Cristo Jesús, hemos pasado de la muerte a la vida, haciéndonos coherentes de la promesa. Coherederos de la promesa. Esa es la salvación que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia. Y entonces efectivamente nuestro gozo, nuestra alegría es anunciar a Jesucristo. Y de esta manera entonces cada uno de nosotros podemos entender por qué nuestra revolución es precisamente evangelizar, o nuestra evangelización se convierte en una revolución, porque es el mensaje del amor, es el mensaje de Jesucristo que toca los corazones, transforma nuestras vidas y nos lleva a construir sociedades y culturas nuevas en el amor. Pero el Papa
también señala y se dirige a los universitarios, podríamos decir, al mundo intelectual. Y ahí pues va a estar haciendo una referencia muy clara hacia un compromiso que tenemos a la creación y a los pobres. Vale la pena recordar cómo el Papa nos ha regalado una encíclica que se llama Laudato Si, ¿verdad? Una encíclica en donde ha hablado de esta ecología. Resulta muy interesante, ya hemos hablado de esta encíclica, que no tiene nada que ver con la ecología que promueve el New Age, sino definitivamente esta ecología en donde reconocemos que hay un creador y entonces hay una criatura que es la creación toda ella y que nos habla del creador, pero lo distinguimos, y dentro de esa criatura o de esas criaturas se distingue definitivamente el hombre por encima de cualquier animal, de cualquier cosa, de cualquier vegetal. De tal manera que la libertad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, la libertad que por lo mismo es propia de la naturaleza del ser humano, no puede ser conculcada, no debe ser reprimida, y sobre todo ninguna persona debería de someter su libertad a supersticiones, por ejemplo, o a estas ideas confusas en el de pensar que casi es equiparable la vida de un animal con la de un hombre, o todavía entonces la aberración mayor es de considerar que es más importante la vida de un animal que la de un hombre, o incluso entonces es más importante las cosas, por ejemplo el dinero, que el ser humano. Pero bien, pues precisamente el Papa habló en Quito en la universidad sobre el compromiso con la creación y con los pobres. Este compromiso va en dos líneas. Por un lado, él ha pedido a todas las personas que se encargan de la formación de los jóvenes de inspirar pues un pensamiento crítico, de hacer lo suficientemente libre al estudiante capaz de cuidar el mundo de hoy, y por el otro lado hacia los estudiantes, en que pide en este caso especialmente a los jóvenes que no desaprovechen esa oportunidad que tienen de estudiar una carrera profesional y poner todo este conocimiento, poner todos sus dones al servicio de los demás. En este caso pues sería de la creación y de los más desprotegidos, que son los pobres. Claro, y entonces habla precisamente también sobre esta realidad. Aquellos que tienen la oportunidad de estudiar pues han de reconocer que esto es un privilegio. Hay tantas gentes que no pueden estudiar, pero también él, que fue maestro allá en Argentina, pues dice hay una responsabilidad de aquel que enseña. Así es, dice que en Argentina también él desempeñó como docente. Señaló que un grado universitario no debe verse como sinónimo de mayor estatus, de mayor dinero o prestigio social, sino como signo de mayor responsabilidad frente a los problemas de hoy en día, frente al cuidado de los más pobres, frente al cuidado del ambiente. Y por lo mismo entonces va a decir todos los universitarios, y recalco, como él sabía que se refería a ese mundo de la cultura, al mundo del universitario, pues les hace conciencia de que en muchos de nuestros pueblos hay infinidad de personas que no llegan a tener un grado universitario, y entonces por lo mismo dice hay una responsabilidad. Yo recuerdo, pues así fui formado, como al estudiar la carrera de químico sentí que tenía un compromiso con mi país. Y recuerdo después cuando di clases con un joven en la Universidad de Chapingo, él pues aparentemente se manifestaba como que muy comprometido con el cambio social, pero incluso con rasgos muy violentos. Y entonces yo le dije, oye, pero es curioso porque tú estás en una universidad en la que incluso tú aspiras a trabajar con el gobierno. De tal manera que hoy dices, estoy en contra del gobierno, recibo las cosas del gobierno, estoy en contra de él y mi trabajo va a ser con el gobierno. Y él me dijo, bueno, es que así pienso ahorita, pero cuando ya sea mayor voy a cambiar de forma de pensar. Le decía, no, yo creo que tú tienes que aprender a ser auténtico y tienes que ser realmente muy consciente de tus principios y de tus valores, pero desde ahora. Y tienes que darte cuenta que no es a través de la violencia o de la crítica insana la que se pueda lograr que este país sea mejor. Y si ya tú desde ahora estás diciendo, después me voy a vender a un sistema, pues estás tú creciendo con un valor que es un antivalor, que sería la corrupción.
es vender tus ideas y tus ideales. Eso definitivamente no es propio para un joven católico, pero ciertamente también el Papa nos está diciendo, no nos es ilícito, no nos es humano entrar en el juego de la cultura, de la corrupción o del descarte. El de poder decir, pues como yo ya estudié algo, yo soy más que los demás. Que los demás, Y los entonces pisoteo. también por eso dirá, no hay un derecho a la exclusión. Sobre esto, entonces, pues pensemos lo que el Papa nos ha dicho en esta línea de la exclusión. Pues las comunidades universitarias e incluso profesores, alumnos y exalumnos, pues estamos llamados a ser un semillero de posibilidades. Esto es, pues, promover una tierra fértil para cuidar, estimular y proteger tanto los recursos naturales como esta sociedad y pues ser tierra fértil ante una sociedad sedienta de vida. Y el Papa pues también señala algo que es muy importante. En esa tarea, dado que se refiere a los universitarios, pero cada uno de nosotros en nuestra vida diaria tenemos que recordar que no estamos solos. Dios nos acompaña. Así es, finalmente pues el Papa nos dice que el Espíritu Santo nos inspire y acompañe, pues Él nos ha convocado, nos ha invitado, nos ha dado la oportunidad, a su vez la responsabilidad de ser mejor de nosotros, nos ofrece la luz y la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Claro, y entonces pues cada uno de nosotros, queridos amigos, nos podemos quedar con estas palabras, con este mensaje de lo dicho el Papa ahí en Quito. Con la gracia del Espíritu Santo debemos aprender a dar lo mejor de nosotros mismos, sabiendo que no brota solamente de un yo soy buena persona, sino que yo tengo fe y es el Espíritu de Dios el que me está iluminando. Es decir, la gracia de Dios es la que me hace ser buena persona. Y esto, bueno, pues será siempre muy importante porque Dios es el primero que respeta nuestra libertad. No nos impone, ¿eh? No nos impone nada, nos invita, nos promueve y a través de esto que podríamos llamar las mociones del Espíritu Santo, vamos a poder encontrar también nosotros fortaleza para no darnos por vencidos. Y ya sabemos cómo lo hemos señalado, el cristiano es una persona proactiva, es una persona que no se da por vencida a pesar de los problemas o las dificultades que se pueda enfrentar. Y por lo mismo entonces hoy el Papa nos dice, hagámoslo porque no estamos solos, hagámoslo porque la gracia de Dios está con nosotros. Y esta gracia es una persona, es Jesucristo, y es Jesucristo quien nos da su Espíritu Santo. Pues vamos a ir a una pausa y regresamos precisamente ya en el siguiente corte estaremos hablando de lo que el Papa vivió, lo que el Papa nos dijo allá en Bolivia.
Amigos, pues ya estamos con ustedes, precisamente en su programa, dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Pues vamos a dedicar a lo que estas profundas y bellas y amplias enseñanzas del Papa Francisco, de lo que dijo allá precisamente en Bolivia. Y cuando él llegó, pues se presentó como un huésped, como un peregrino que iba a confirmar la fe de los creyentes en Cristo resucitado y al mismo tiempo también su propia fe. ¿Y a qué nos invitaba? A que cada uno de nosotros, así lo dijo textualmente, seamos fermento de un mundo mejor y colaboremos en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Y sobre eso, entonces, decía el Papa, habló sobre el progreso integral. En este concepto de progreso integral, su santidad nos ha dicho que debemos buscar la convergencia entre los ideales comunes y se puedan sumar voluntades. Esto es, no se va a excluir a nadie y no se puede aceptar que la riqueza de un pueblo se construya sobre la escasez de otro. Hay que recordar que estamos hablando de Bolivia, un país que tiene un gobierno, así ellos se autodenominan, un gobierno de izquierda, y que pues siempre el diálogo que ellos utilizan es en esta línea de la exclusión. Ciertamente ahí se manifiesta, se experimenta la pobreza de muchas maneras, y aquí hay pues una pobreza doble, yo me atrevería a decir, la de los países primermundistas que se aprovechan de los países más pobres, más necesitados, pero también muchas veces dentro de los mismos países existen también estas divisiones. Algunos que pretenden posicionarse, poseer todo lo que es propiamente del pueblo. Pero bien, ahí el Papa nos ha dicho entonces un progreso integral, pero también nos hablaba de esa tarea de los discípulos, ¿no? Así es, también, perdón, el Papa alienta las vocaciones de los discípulos de Cristo a comunicar la alegría del Evangelio, a ser sal de la tierra y luz del mundo. Y entonces el Papa también estará señalando, hay que recordar que estamos ahorita hablando de este discurso inaugural, ¿no? Como que el Papa prepara a quienes lo iban a escuchar cuáles son los temas fundamentales, y entonces va a decir la caridad fraterna, esa caridad en donde la tenemos que expresar. Aquí utilizó el término caridad, en otros lados se ha utilizado misericordia, porque dirá, pues, de qué manera podemos hacer creíble el Evangelio, el amor, manifestando el amor de un Padre que es misericordioso, de un Padre que nos ama. De esa manera, entonces, no solamente estaríamos dejando como que palabras al aire, sino acciones muy concretas como expresiones de nuestra fe. También nos habla de la familia, que merece una especial atención por parte de los responsables del bien común, porque es la célula básica de la sociedad, que aporta los lazos sólidos de unión sobre los que se basa la convivencia humana, y que con la generación y educación de los hijos asegura el futuro y la renovación de la sociedad. El Papa, el tema muy recurrente sobre la familia, no solamente porque estamos preparándonos y caminando hacia el sínodo de las familias, sino porque de muchas y de diversas maneras en el mundo y en América Latina la familia también es atacada. Bastaría pensar cómo en nuestra República Mexicana la Suprema Corte de Justicia ha equiparado la unión de dos personas del mismo sexo con el matrimonio. Y esto parecería que no es un atentado a la familia, pero lo es porque afecta definitivamente a la estructura básica, fundamental de la familia, como es el matrimonio entre el hombre y la mujer. Pero dentro de esa unión hombre y mujer, entonces surgen los hijos. Su santidad nos invita a cuidar de los niños y hacer que la juventud se comprometa con nobles ideales. Esto será la garantía para un futuro de nuestra sociedad. Y además nos dice que tenemos que atesorar los conocimientos y la sabiduría, más que nada, de todas esas personas que hoy pues empiezan a formar parte de la cultura del descarte, que son los adultos mayores. Entonces el de también integrarlos, porque precisamente a partir de la sabiduría es como se puede construir. A mí me gustan, bueno, hay muchas cosas que me encantan del Papa, y una de ellas es de que pues de repente hasta se inventa sus palabras, podríamos decir son neologismos, y pues serían neologismos papales, y en ese caso precisamente dice ir generando una cultura memoriosa que garantice a los ancianos no solo una calidad de vida en sus últimos años, sino también la calidez,
que haya un trato amable, cariñoso, atento, precisamente hacia los ancianos. Y luego, pues en sus siguientes presentaciones ahí en la Catedral de La Paz en Bolivia, el Papa dirigió una charla, una conferencia. Sus palabras fueron dirigidas precisamente a las autoridades civiles. Ahí habló sobre el bien común y el bienestar, sobre la ecología integral y la cultura, y sobre la fe y la familia. Sobre el bien común y el bienestar, ¿qué podrías destacar tú, Jorge? Pues él nos dice en que pues son dos términos diferentes, podemos ir resbalando de poco en poco en el ideal del bien común y se va perdiendo y termina en un bienestar, sobre todo cuando somos nosotros los que disfrutamos y los demás no pueden disfrutar. Es de que el bien común no implica, se confunde, dice algunas personas, dicen yo estoy bien, y pues yo quiero recordar una expresión que se dio en tiempos de la Revolución Francesa, siglo XVIII. Estaba la reina cuando oye que hay un griterío, los revolucionarios, y ella pues pregunta ¿qué es lo que sucede, María Antonieta? Y dicen, pues es de que el pueblo grita y ¿qué pide? Pues pide pan. Y entonces ella dice, ¿y por qué no les dan pan? Dice, pues es que no hay pan, pues denles pasteles. Es que en su mesa no faltaban los pasteles, pero ella en su realidad, en lo que ella podía percibir, pues era muy diferente a lo que experimentaba el pueblo. Y entonces, sí, el Papa dice, no confundamos el bienestar con el bien común. No se trata de que yo esté bien, decías tú, ¿verdad? Sino de que estemos bien todos. Y junto con esto también entonces nos habla de una ecología integral, en donde todas las dimensiones del ser humano verdaderamente estén cubiertas. Y como parte de esta ecología humana, pues es también la ecología de la salud, en donde una ecología en la que podamos apreciar también el arte, en donde podamos ver la solidaridad como una manera de ser corresponsables unos con otros, en donde haya una ecología, en donde hay una ética y una moral que nos ayudan a generar el bien común. Yo quiero decirles que es curioso que, por ejemplo, nosotros no nos demos cuenta, hay un adagio, así lo señala, así lo dice, Dios siempre perdona, el hombre a veces perdona, la naturaleza nunca perdona. De tal manera que en esa cultura del descarte, por ejemplo, cuando se dice los matrimonios no tengan hijos y entonces busquemos la manera de que existan los niños, pues entonces no se da el cambio generacional y entonces ya algunos países están experimentando precisamente en que no hay nuevos jóvenes que trabajen. La fuerza productiva del joven no está. Pero esto que genera pobreza, porque entonces las personas mayores, además de que ya no tienen la fuerza física para realizar las labores, pues requieren también más cosas y el país no tiene recursos para darles a ellos. Entonces él dirá una ecología integral centrada en el hombre, en las realidades del hombre. Tenemos aquí una llamada telefónica. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, Fabiola Valdés. Muy bien, Fabiola. ¿De dónde nos hablas? De Laboratorios Autrey. Mira, muy bien. ¿Nos quieres hacer alguna pregunta, algún comentario? Sí, monseñor, tengo una pregunta. Como laicos, ¿cómo podemos prepararnos para el sínodo de la familia? ¿Cómo podemos prepararnos para el sínodo de la familia? Bueno, pues gracias por tu pregunta, porque justo ahorita íbamos a hablar algo sobre la fe y la familia, de lo que el Papa nos dijo allá en Ecuador. Pero tu pregunta es más específica y nos remonta hacia algo que va a ocurrir en octubre y a nivel mundial es muy importante, la oración. Por un lado, la oración, oremos por nuestras familias, oremos por las enseñanzas del Papa, oremos por los obispos que se van a reunir en ese sínodo. Pero al mismo tiempo también sigamos, como lo estamos haciendo ahorita, estas catequesis del Sumo Pontífice que resultan muy, muy interesantes. Es decir, reflexionemos sobre nuestra propia familia. Jorge ahorita nos hacía algún comentario como la sociedad ha de ser como una familia en la que nos amamos, nos respetamos unos a otros, hay un espacio para el niño, para el joven, para el adulto mayor, para el enfermo.
todos unidos precisamente en el amor de Dios. Entonces, pues esto es lo que yo te diría, Fabiola, a través de la oración, a través del estudio y sobre todo a través del ejemplo, la vivencia que podamos tener en el amor y el servicio en el interior de la propia familia. No sé si esto te responde, Fabiola. Sí, monseñor, muchas gracias. Muy bien. Gracias por contestar a mi pregunta. Pues mira, gracias amigos y gracias a ti, Fabiola, porque sus llamadas ciertamente también nos enriquecen. Como ahorita en este caso estábamos con otro tema, sin embargo, pues lo integramos muy bien porque le damos este programa en diálogo y luego a veces yo les digo, me da un poco pena el tema porque el que habla mucho soy yo. Entonces, pero no son monólogos en corto, ¿eh? Es diálogo en corto y sus llamadas entonces son muy importantes. El Papa, ¿qué nos ha dicho precisamente sobre la fe y la familia? Pues nos dice que los cristianos como discípulos de la buena noticia somos portadores de un mensaje de salvación. También nos dice que la fe es una luz que nos encamina. Fíjense que aquí es una luz que no encandila. Y sobre todo esto resulta muy interesante que lo dijo ahí en Bolivia, porque ya decía yo, es un sistema socialista que incluso ha sido muy contrario en ocasiones a la Iglesia Católica y en contra también de los obispos. Y en el caso de Bolivia, pues se pretende instaurar una religión que sería un pseudo indígena o pseudo valores indígenas que ya están superados. Es ahí, por ejemplo, donde se habla de la Cochabamba, que es como que la madre tierra, es una cultura animista, se le da vida a las cosas y Evo pues lo promueve, incluso dijo fundemos una nueva iglesia porque además la iglesia católica es una iglesia imperialista y entonces el Papa dice no, las ideologías encandilan, pero la fe es una luz que ilumina nuestro entendimiento y ciertamente alumbra nuestro caminar. Y bueno, pues el Papa dice, al hablar, bueno, este es el tema de la fe nos ilumina, no nos encandila, y sobre la familia, pues el Papa va a decir, la familia siempre es gestora de nueva humanidad, la familia ayuda al Estado porque va a formar precisamente a sus miembros como hombres y mujeres dispuestos al bien común. Pues vamos a tener que ir a una pausa, vamos a regresar para continuar con estas catequesis que el Papa nos está dando, nos ha dejado como un gran regalo. Recordamos que el día de hoy ya regresó ahí a Roma, recordamos que se ha presentado ante la Virgen para darle gracias por el éxito, verdadero éxito de este viaje apostólico. Vamos a una pausa y regresamos.
Amigos, pues estamos ya aquí de regreso con ustedes en su programa, Dialogando en Corto con el señor Pedro Agustín Rivera Díaz. Y antes de introducirnos prácticamente con el último tema que estaríamos tocando, algo de lo que el Papa nos dijo allá precisamente en Bolivia, queremos agradecer algunas de los mensajitos que nos han mandado por el Facebook. Así es, a Silvia del Valle, Jesús Herrera, Ortiz Deira, Alejandro Gómez, Luis Fernando Castillo, Ricardo Hernández, María Álvarez, Pati Flores, Oscar Romo, Elizabeth González, José Francisco Aceo y Julio López. También agradecemos Adela Barrios, Lucero del Prado, Carlos Villarrois, Erandi Núñez, Lourdes Sandoval, Paul JC, Melusina, Anastasio Rodríguez, Marisol Grupe, Irma Magallán, Paco Santiago, Alejandra Valtierra, Ivonne Cedeño, María Luisa Villalobos y Ana Silvia Casco. Y bueno, pues un saludo y un agradecimiento para cada uno de ustedes. Hay otros más, no nos da tiempo de decir a todos, pero en especial quiero agradecer a Juan Manuel Gómez, que desde Imoikeli, ahí en Florida, pues nos manda también ahí algunos saludos. Destacamos dentro de este viaje del Papa, para ya ir cerrando nuestro programa, pues 3 temas muy importantes que tocó ahí en Bolivia. Nos habló sobre las mujeres y el don de la vida, sobre vivir en alegría y esperanza, y también Eucaristía, pan de vida. Así es, dijo que las mujeres se conmueve cuando ve a muchas madres cargando a sus hijos en las espaldas, como lo hacen aquí tantas de ustedes, llevando sobre sí la vida y el futuro de su gente, llevando sus motivos de alegría, sus esperanzas, pero también cargando sobre sus hombros desilusiones, tristezas y amarguras, la injusticia, cargando sobre sí el gozo, el dolor de una tierra. Ustedes llevan sobre sí la memoria de su pueblo. La Virgen María, al igual que muchas de ustedes, llevó sobre sí la memoria de su pueblo, la vida de su Hijo, y experimentó en sí misma la grandeza de Dios. Ella sea hoy nuestro tiempo para confiar en la bondad del Señor, que hace obras grandes con pocas cosas, con la humildad de sus siervos. Muy bien, bueno, pues ahí está. Seguramente que todos tenemos estas bellas imágenes de la mujer que carga a su hijo, que lo amamanta. Y bueno, pues escuchemos vivir con alegría y la esperanza. El Papa alentó a vivir siempre en la alegría y en la esperanza, incluso cuando parece que no hay motivos. Él propuso como ejemplo a Jesús una actitud en 3 palabras. Toma un poco de pan y unos peces, los bendice, los parte y entrega para que los discípulos lo compartan con los demás. Y este es el camino del verdadero milagro. Y entonces, efectivamente, pues toma, dirá el Señor Jesús, y en ese tomar está tomando toda la dignidad del ser humano, lo bendice, y de esta manera entonces manifiesta cómo el Señor no se queda con nada, sino lo multiplica todo y lo entrega. Estas son 3 actitudes que cada uno de nosotros debemos de saber vivir, y que pues encuentran su síntesis precisamente cuando pensamos que la Eucaristía es el pan de vida. Es el Señor Jesús que viene, toca, transforma este pan y este vino en su cuerpo y en su sangre, pero que cuando nosotros estamos ante Él, cuando estamos adorando, viene y toca y cambia y transforma también nuestra vida. Y cuando no solamente nos quedamos en adoración, sino comulgamos de su cuerpo y de su sangre, nos transforma, nos hace uno con Él y nos envía para que entonces nosotros podamos también vivir estas tres acciones: tomar nuestra realidad, asumir nuestra realidad, bendecir nuestra realidad, agradecerle a Dios por todo ello, y sobre todo también entregar nuestra propia vida poniéndonos al servicio de los demás. Y pues amigos, llegamos al final de este programa. Nuevamente agradecemos todas las llamadas que nos hacen, los mensajitos que nos mandan por correo, y les invitamos a todos, ojalá puedan acompañarnos el sábado 25. El sábado 25. Yo siempre tengo la idea que es 26, pero es sábado 25 de julio, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, ahí en este Festival del Canto Eucarístico. Nos despedimos, sus amigos Diana Martínez, Jorge Sangenís, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Muy buenas tardes, Dios les bendiga.
Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor.